Un consejo de seguridad. Se me acercó una señora, si escuchan la voz, que me está ofreciendo cosas. Esta es la famosa Plaza Mayor, la Madre Patria. España es hablar de vinos, hablar de buena comida, hablar de tapas, hablar de toros, hablar de arquitectura, hablar de historia. España es un país maravilloso, con una cultura súper encantadora que vale la pena conocer, al igual que sus principales ciudades. El día de hoy me encuentro en Madrid, su capital, una ciudad maravillosa, llena de encantos, que es un ícono para todo turista cuando llega a visitar España. El día de hoy les voy a mostrar todas esas cosas que podemos hacer en Madrid o sus íconos más importantes de esta maravillosa ciudad. Espero que disfruten y acompáñenme a visitar la Madre Patria, Madrid. Esta crema es como un huevo con atún. Es algo parecido para untar al pan y es sumamente deliciosa. Hacía mucha hambre, son las 3 de la tarde, no había almorzado y me detuve aquí a comer a un restaurante. La comida española es sumamente exquisita, pero una de las cosas que me gusta más es que apenas que te sientas en un restaurante te colocan tapas, cualquier cosa para picar. En este caso me pusieron un pan con una crema deliciosa y te ponen agua. Eso es lo que siempre me gusta, que es comparado con otros países que tienes que ordenar cosas individuales. Aquí no, inmediatamente te ponen unas tapas. Bueno, de segundo plato pedí unas albóndigas con un puré de papa, un pan que está exquisito y las albóndigas están maravillosas. Todo este plato de comida que han visto tiene un costo de 16 euros, que equivalen a 18 dólares, 19 dólares americanos. Esto que ven detrás de mí es la famosa Puerta de Alcalá, uno de los monumentos icónicos de Madrid, ubicada en la Plaza de la Independencia. Fue inaugurada en 1778 por orden del rey Carlos III y diseñada por el arquitecto Francesco Sabatini. Es un ícono para todos los turistas aquí en la ciudad de Madrid, la famosa Puerta de Alcalá. Es una de las cosas que tienes que conocer cuando vengas a la Madre Patria. Algo que tienes que tener presente cuando visites Madrid: el transporte, taxis, Uber, es extremadamente costoso, pero su servicio de metro y autobuses, servicio público, funciona perfectamente y la mayoría de las personas lo usa. Lo bueno es que puedes tomar el metro en el aeropuerto, que te va a llevar al centro de Madrid, y a su vez puedes comprar múltiples viajes de 10 y lo puedes utilizar mixto entre autobuses y metro. Es la forma más económica de moverte, o si no también caminando. Pero con estas bellezas arquitectónicas que tienes a los lados, vale la pena caminar. Trae zapatos cómodos y si estamos en tiempos de invierno, una buena chaqueta, porque en el día el clima es agradable y soportable, pero en las noches tiende a bajar un poco más la temperatura. Tiene la Puerta del Sol, es una plaza emblemática en el corazón de Madrid, uno de los puntos más conocidos. Es famosa por albergar el kilómetro cero, desde donde parten las carreteras radiales de España, y el ícono, el reloj de la Casa de Correos. Protagonista de las campanadas de Año Nuevo, también se encuentra allí la estatua del oso, que tienen aquí detrás de mí. El oso y el madroño, que es el símbolo de la ciudad. Un consejo de seguridad. Ahorita cuando estaba grabando el video se me acercó una señora, si escuchan la voz, que me está ofreciendo cosas. Lamentablemente
Madrid está llena de gitanos. Gitanos buenos y gitanos no tan buenos. Es muy conocida por ser una ciudad muy carterista y estas estafas que te ofrecen para venderte estampitas, cosas, siempre omítelas. Siempre pasa por antipático, pero de una manera cortés. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, esta señora que está enfrente mía, vestida de negro. Es una de ellas. Venden unas ramitas de la buena suerte, de la no sé qué gitana, y siempre terminan pidiéndote más dinero o tienes que pagarle más dinero. Por eso que siempre evita ese tipo de situaciones para que puedas tener un viaje tranquilo. Una de las cosas más importantes cuando estoy de viaje es mi conexión a internet, sobre todo porque estás en roaming internacional. A pesar de que mi telefonía de Estados Unidos me cubre 7 días de roaming, muchas veces la navegación es muy limitada. Pero existe un servicio que se llama HolaFly. Es un servicio que vas a pagar paquetes por día con internet ilimitado. Tienen paquetes regionales, paquetes por ciudad y paquetes globales. Es sumamente útil y de verdad que le vas a sacar muchísimo provecho y sobre todo siempre vas a estar atendiendo cosas de trabajo o tus responsabilidades de trabajo si te encuentras de viaje. Aquí les voy a dejar un link para que visiten HolaFly y con ese icono vas a tener una promoción si te suscribes cuando estés viajando. Es la mejor conexión a internet que existe cuando estés de viaje. Aquí en este espacio que ven aquí es donde se recibe el Año Nuevo. Es muy conocido porque todos los madrileños y españoles vienen a recibir su Año Nuevo cada diciembre, la famosa Puerta del Sol. Una de las cosas prohibidas aquí en España es los vendedores ambulantes. Estas personas que van a ver con estas sábanas y estas cuerdas son marroquíes y muchos también de los países africanos. Miren cómo tienen las cuerdas, amarran las cosas por si acaso viene la policía y tienen que salir corriendo porque enseguida van detenidos. Ellos es más fácil colocar imitaciones de carteras, luego las amarran así y salen corriendo. Las delicias españolas son sus embutidos, el famoso jamón de pierna, los chorizos, el jamón serrano, el jamón ibérico, y este es el bocadillo de jamón que es muy pero muy popular. Viene a la famosa Plaza Mayor de Madrid, es una de las plazas más icónicas de la ciudad, ubicada en el centro histórico, inaugurada en el siglo XVII bajo el reinado de Felipe III, destaca por su arquitectura rectangular y está rodeada con fachadas uniformes y portales. Aquí les presento la famosa Plaza Mayor. Esta es la famosa Plaza Mayor de Madrid, muy conocida por sus sitios para comer, restaurantes, en la noche sitios nocturnos para tomar tintos de verano, para tomar un buen vino. Muy frecuentada por su gastronomía. Es un icono si quieres probar la comida típica española, la comida típica madrileña, tienes que venir a la Plaza Mayor. Esto es un icono en Madrid, las famosas bocatas o bocadillos de calamares. En lo particular no me gusta mucho la comida del mar, pero aquí en la Plaza Mayor tienes la Casa Rúas, que es súper famosa por los bocadillos de calamar. Vine a uno de mis lugares favoritos cuando vengo a Madrid, que es el famoso Mercado de San Miguel. Es un mercado gastronómico, ícono en la ciudad de Madrid,
ubicado cerca de la Plaza Mayor, inaugurado en 1916 y ofrece una amplia variedad de productos gourmet, tapas y bebidas, convirtiéndose en un punto popular y turístico y culinario. Ya les voy a mostrar todo lo que podemos conseguir en el mercado de San Miguel. Se puede sentar, degustar de tapas y de un buen vino. Este es el famoso mercado de San Miguel. Vamos a entrar para que vean todas las delicias que pueden conseguir dentro. Es un mercado típicamente popular. Puedes conseguir todo lo típico español. Viruta de jamón bellota, esto debe ser exquisito. ¿Qué costo tiene la cosita de virutas? ¿Cuál peso? Unos 30, 35 euros. ¿No tienes algo pequeño para picar? Lo más pequeñito es el plato. Pero así en un cono no lo tienes. Ah, el cono pequeño que tienes allá en ¿Me das uno, por favor? Una de las cosas más deliciosas es el jamón de bellota, el jamón bellota. Por eso que apenas lo vi me detuve a comprarlo. Bueno, pedí el jamón de bellota, lo venden así en este cono pequeño que tiene un costo de 15 euros. Es un poco costoso, pero realmente vale la pena porque es sumamente exquisito. Demasiado bueno. Aquí pueden encontrar absolutamente de todo lo que busquen, típica comida española, aceitunas rellenas de todo tipo, pepinillos rellenos, aceitunas con camarones o gambas. Una de las cosas icónicas aquí del mercado de San Miguel son las famosas ostras. Quería comer una de las ostras, pero aquí el precio, 3.60 euros, 3.40. Yo estoy creyendo que era la docena, resulta que es por cada ostra. Sumamente costoso, así que pasaremos esta vez. Y estos son los famosos montaditos, que son los pancitos con cualquier cosita arriba. Son muy populares en Estados Unidos. Boquerones, tenía años que no veía boquerones. Boquerones como una especie de sardina, se puede decir un poco más fina. La gastronomía española, gente buena, es una de las mejores. El mercadito de San Miguel está completamente full. Me quería sentar, lamentablemente no puedo. Y nada, terminé tomándome un Aperol Spritz y probando el jamón de bellota, que es demasiado bueno. No puedes venir a Madrid sin probar los famosos turrones. España se caracteriza por las mejores turrones. Hay uno en particular que es este, que es el que me gusta. Turrón de yema tostada. Esto es exquisito. Estamos comiendo dulce, gente buena, pero me detuve y vamos a probar un poco. No, 11.95. 8.95. Voy para allá. No podía dejar de comprar el turrón, es demasiado exquisito. Aprovechando que me encuentro en Madrid, no podía dejar de comer el famoso rabo de toro, que es una de las delicias españolas, principalmente una de las delicias madrileñas. Este plato es sumamente exquisito. Uno de los sitios más recurridos aquí en Madrid es la famosa Gran Vía, donde se encuentran la mayoría de las tiendas de todo tipo de marcas, restaurantes, donde puedes realizar compras de todo lo que necesites y además las vistas son muy bonitas. Aquí les voy a mostrar cómo es la Gran Vía en Madrid. Espero que este video de Madrid les haya gustado, sobre la madre patria, sus calles, su cultura, su comida. Madrid es una ciudad espectacular, España en general es un país maravilloso, espero que puedas visitarlo y estos pequeños consejos y esta pequeña guía turística te puedan servir de mucha ayuda. Muchas gracias por tu apoyo, el mejor regalo que me puedes dar, un me gusta, compartir este video
y suscribirte al canal para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Muchas gracias, nos vemos en el próximo.